Bueno, vamos a hablar del nuevo aeropuerto, pero ligándolo a la cuestión de lo que es un megaproyecto. Nos han anunciado que este nuevo aeropuerto es la joya de la corona. Nos han anunciado que es el proyecto más grande que hay en América Latina, que va a generar una serie de beneficios verdaderamente incomparables, maravillosos, benéficos, protuberantes, de toda especie. Se nos dice, por ejemplo, que en la primera etapa de la construcción va a haber 137,000 empleos. Eso en la construcción del mismo aeropuerto. Después va a haber 307,000 empleos que van a ser el resultado de la instalación de una gloriosa infraestructura de hoteles, restaurantes, cines, y aunque no lo dicen, se me hace que también de zona roja. Y luego, después va a haber 274,000 empleos que van a ser el resultado de la irradiación de este enorme aeropuerto. Originalmente se había pensado que el aeropuerto sería de unas 4,340 hectáreas. Actualmente se habla de 12,000 hectáreas. Antes quisiera señalar qué demonios es un megaproyecto, porque habían dicho que el señor Marx se había equivocado, porque Marx planteó en su famoso libro que el capitalismo era un régimen de competencia. O sea, hay, digamos, 10,000 tipos que están compitiendo, digamos, en la rama de calcetines, compiten entre ellos y se forma una igualación de la tasa de ganancia. Ahora, Marx sabía que existían los monopolios en su época, sin embargo, no eran lo dominante. El monopolio empieza a hacerse dominante ya a fines del siglo XIX, y en la actualidad hay una enorme concentración y centralización de capitales. Es decir, vivimos en una época de grandes oligopolios y monopolios. Esto hace que efectivamente la distribución de la riqueza sea brutalmente desigual. Se calcula que el 1% de los grandes empresarios en el mundo manejan el 37% de la riqueza de este planeta. Los críticos de Marx habían dicho que ya vivimos en una época donde aparecieron muchísimos sectores medios, que no es cierto que iba a haber más pobreza, pero exactamente estamos viendo lo inverso. Hay mucha más pobreza en todo el mundo y particularmente en México. Ahora bien, hubo una época, por ejemplo, durante la colonia aquí en México y en el México independiente, que a la gente más pobre, a la gente más desdichada, a la gente más marginada, se le enviaba a lo que el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán llamaba regiones de refugio. O sea, las tierras más infértiles, las tierras más, con perdón de la palabra, más jodidas, las tierras que no eran aptas para una agricultura próspera. Los latifundios de los españoles eran todo lo contrario, eran tierras feraces, muy ricas, y se generaron grandes latifundios. Hay que entender, sin embargo, que la corona española trataba de evitar que sus paisanos se convirtieran en grandes terratenientes, porque la corona española tenía miedo de que los españoles que estaban aquí terminaran independizándose de la corona española y formaran reinos independientes. Entonces no les daba permiso de ocupar tierras baldías, de ocupar tierras vacuas. Sin embargo, recordarán ustedes, bueno, sabrán que la corona enviaba visitadores para vigilar a los ibéricos de aquí, y si había un territorio ocupado por gente indígena, estaba prohibido que los españoles ocuparan esos territorios. Solamente había una institución que tenía permiso de ocupar esos territorios. Era la Iglesia Católica, porque tenía derecho de evangelizar a los aborígenes de estas tierras. Sin embargo, ¿qué pasaba con los visitadores? Llegaba, por ejemplo, un latifundista gachupín y veía un territorio lleno de indios
el visitador también, y le decía, no puedes ocupar esa tierra porque es de la gente indígena. Pero entonces el latifundista sacaba lo que se llama recurso de composición. ¿Y qué cosa era el recurso de composición? Pues una mordida, era simplemente una mordida, ¿no? Entonces resultaba que se ocupaba la tierra de los indígenas, se subestaban los cargos públicos, y esta corrupción tipo PRI, digamos que empieza en la misma colonia. Sin embargo, las comunidades indígenas resistieron, han resistido hasta el momento, pero siempre ha habido una guerra a muerte contra las comunidades indígenas, contra los campesinos en general, contra los jornaleros, contra la gente que vive de su trabajo en el medio rural. Y en el México independiente, los criollos que hicieron la independencia empezaron a crear nuevos latifundios, y en la época de la Reforma, aunque el presidente Benito Juárez defendió las comunidades indígenas, veamos lo que sucedió con su hijo. Su hijo Benito Juárez Maza mandó incendiar varias comunidades indígenas, y con las leyes de desamortización resultó que gran parte de estos territorios pasaron a manos de terratenientes ávidos de riqueza. Ahora bien, en tiempo de Porfirio Díaz aparecieron las famosas compañías deslindadoras que se apoderaban de gran parte del territorio indígena con el pretexto de que eran tierras también baldías y tenían permiso de apoderarse de una tercera parte del territorio. Después vino la famosa Revolución Mexicana. ¿Y qué pasó? Bueno, era una revolución popular, era una revolución agraria. La principal demanda era la tierra. Y efectivamente, don Emiliano Zapata se rebela contra Madero, porque Madero no cumple su promesa de hacer el reparto agrario en una forma masiva. Y, sin embargo, los que ganaron la revolución, los Carranzas, los Obregones, los Calles, todo este tipo de gentes empiezan a crear neolatifundios, ¿no? Pero como al mismo tiempo había mucha presión de los combatientes agrarios, entonces resultaban una serie de contradicciones. Por ejemplo, en Morelos, el señor presidente Obregón hizo una reforma agraria. Bueno, esto se entiende porque Morelos era la cuna del zapatismo, entonces quiso coquetear con los zapatistas y le fue muy bien. De hecho, el señor don Miguel Mendoza López Schorfeger fue presidente de la Comisión Nacional Agraria. Y en 1922, con la circular número 51, Miguel Mendoza López Schorfeger, que era hijo de alemana, ¿no?, ordena la colectivización de la tierra. La colectivización de la tierra, mucho antes que la Unión Soviética. Naturalmente, don Miguel Mendoza López fue cesado por Obregón, e incluso Obregón intentó asesinarlo, cosa que por fortuna no logró. Pero en cambio, si en Morelos se hacía una reforma agraria, en Michoacán, los que querían hacer la reforma agraria, como el general Mújica, don Isaac Arriaga y otros luchadores, incluso fueron asesinados, por ejemplo, este cuate llamado Arriaga. Y Obregón mandó asesinar a Mújica. Lo que pasa es que los encargados de asesinar a Mújica se encontraron con que no podían asesinarlo porque le dijeron: oiga, mi general, no podemos matarlo porque usted es un héroe de la revolución. Y Mújica dijo: pues a mí me matan porque son órdenes del presidente de la República y ahora tienen que cumplir la orden, me matan. No, jefe, no podemos. Se rajaron, no lo mataron, pero el miserable de Obregón ya había mandado coronas al velorio de Mújica. Después se enteró que estaba vivo. Y claro, de 1920 a 1934 no se da una reforma agraria. Es más, un periodista norteamericano, Townsend, plantea: yo no veo que exista ninguna revolución en este país. Hasta 1934 se hace una gran reforma agraria bajo el régimen de Lázaro Cárdenas y se reparten 17 millones de hectáreas. Ahora bien, posteriormente el neolatifundismo logra un auge ya con los gobiernos contrarrevolucionarios a partir de 40, y la comunidad indígena sufre constantes vaivenes, agresiones, ataques, y esto resulta un combate constante. En toda esta época
como lo ha atestiguado muy bien Armando Bartra y lo ha estudiado, hay más de 400 movimientos agrarios de relevante importancia que luchan contra el despojo del territorio. Y muy bien, entonces resulta que millones de hectáreas en México siguen perteneciendo a lo que se llama propiedad social. Y esta propiedad social tiene que ser combatida por los magnates, por la gente que quiere las tierras. O sea, la gente que busca que el territorio sea propiedad, sea posesión de los magnates, de la gente enriquecida. Y efectivamente uno puede ver qué cosa es un megaproyecto. Un megaproyecto es una gran empresa donde se gastan millones y millones de dólares, donde hay una gran centralización y concentración de capitales. Se busca aparatos administrativos eficientes, una mano de obra barata y en muchos casos se recurre a la automatización. Gran parte de las empresas que hay en México son de este corte. Por ejemplo, la que tiene General Motors en Ramos Arizpe, Coahuila, es una fábrica casi totalmente automatizada y esto implica un desempleo creciente. Y, por supuesto, esto tiene que ver con el aeropuerto. En el aeropuerto nos dicen, aparte de los empleos que ya les dije que van a dar, se va a crear, por ejemplo, un maravilloso bosque de 670 hectáreas. Se van a crear 5,000 hectáreas de reforestación. Va a haber también 9 cuerpos de agua, colectores constantes, se va a arreglar el drenaje y la zona en donde se da esta situación es el antiguo vaso de Texcoco, el ex vaso de Texcoco, que implica comunidades como Texcoco, por ejemplo, como Chimalhuacán, Ecatepec, aquí mismo en la Ciudad de México, Iztapalapa, Iztacalco, etcétera, ¿no? Ahora bien, el ingreso mensual promedio de cada persona en esta zona es 2,032 pesos. Bueno, ¿esto qué nos indica? Que la mayor parte de la población de esta zona es gente marginada, es gente pobre, es gente vulnerable y es gente que puede ser fácilmente despojada. Ahorita nos anuncian mil maravillas, por ejemplo, nuestra gran candidata Alejandra Barrales, esta maravillosa valquiria del PRD, anuncia que va a crear una segunda ciudad universitaria en el viejo aeropuerto. El viejo aeropuerto se desecha, se dice, porque el año pasado recibió 44 millones de pasajeros. Ya son 440,000 vuelos. Es decir, es insuficiente, ya no es funcional, se necesita crear un nuevo aeropuerto. Es indispensable, claro, el licenciado López Obrador planteó que se hicieran 2 pistas más en la base de Santa Lucía y se conservara el viejo aeropuerto. Inmediatamente Slim saltó diciendo que eso no podía ser, que era totalmente disfuncional, y la gente, los militares que usan el Santa Lucía, dijeron que allí se crean una serie de operaciones importantísimas y que la combinación misma de Santa Lucía con el aeropuerto actual implicaría una serie de riesgos muy graves, de choques y multitud de cosas, y por lo tanto no es posible la propuesta de López Obrador. Lo que planteó López Obrador también, bueno, si Slim dice que es un gran negocio, pues que meta su capital en el nuevo aeropuerto, porque el nuevo aeropuerto se construye básicamente con unos 250,000 millones de dólares, aunque el proyecto original era mucho menor, y según Andrés, se gastarían en Santa Lucía como 50,000 millones, o sea, mucho menos. Se declaró que esto no era factible, que era ilusorio y que era una propuesta ridícula de López Obrador. Entonces se plantea lo del nuevo aeropuerto. Ahora, este nuevo aeropuerto, digo, incluso va a tener cines, teatros, estadios, va a ser pues la joya de la corona, ¿no? Sobre este particular sería muy interesante plantear lo siguiente. Si el Estado plantea que el nuevo aeropuerto va a ser sumamente rentable como empresa del Estado, pero con apoyo de
capital particular, ¿por qué no se pensó eso respecto a la multitud de compañías estatales que se han privatizado, que todas eran grandes negocios, incluyendo pues el caso de Pemex y las compañías extranjeras que llegan a explotar el petróleo? Entonces nos hallamos en una situación en que, si ustedes ven en los medios, en televisión, en internet, etcétera, se habla muy poco de los megaproyectos como tales. Se habla del nuevo aeropuerto como una maravilla, pero no de los megaproyectos, porque hablar de los megaproyectos necesariamente nos lleva a dar noticias sobre la resistencia, sobre la contraofensiva que están haciendo los pueblos. Sobre este en particular hay que ver una cosa. En esta zona donde se construye el nuevo aeropuerto, hay una multitud de pobladores, 20 millones más o menos, y muchos son indígenas. Hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que obligatoriamente señala que cualquier megaproyecto o cualquier instalación institucional que se dé en territorios indígenas tiene que ser consultado con la población. Tiene que ser una consulta previa, libre e informada. Esta consulta jamás se hizo, ¿no? Es más, está el caso, por ejemplo, de la gente de Chimalhuacán, de la zona de Tlateles, que les compraron sus tierras a 258 familias, pero no les han pagado un solo quinto. Por eso están ahorita ellos en la Secretaría de Gobernación esperando o que se les pague o que se les vuelva los terrenos que perdieron. Este despojo no solamente está en Tlateles, se está dando en casi todas las zonas. Y claro, se aprovecha a la población vulnerable. Siempre habíamos dicho que los megaproyectos en Yucatán, en Baja California, en Durango, en Chiapas, lo que van a lograr es que la gente, los campesinos, los jornaleros, se conviertan en cargamaletas, en botones, en lampareros. Digo lampareros porque un famoso líder afrodescendiente en Estados Unidos, Malcolm X, era un lamparero. ¿Qué quiere decir eso de lamparero? Bueno, en la época en que era un pobre y miserable, despolitizado, Malcolm X era un lamparero, es decir, con una lámpara conducía a los gringos a la zona roja. Ese era un lamparero, ¿no? Entonces se quiere usar a los indígenas como lampareros. Aquí la cuestión es que ahora que empieza a construirse el nuevo aeropuerto, se ha señalado por muchos especialistas, por ejemplo, Ramón Ojeda Mestre, un importante ecologista, que las aguas residuales, los mantos freáticos están siendo sumamente dañados y que hay un retraso considerable en las obras. El Grupo Aeroportuario de México ha señalado que hay retraso porque las condiciones macroeconómicas no pueden ser previstas, y además porque puede no haber voluntad política. No han explicado qué es eso de voluntad política, pero lo que quieren decir es que si el licenciado López Obrador gana la presidencia, esto sería muy complicado proseguir con las obras del nuevo aeropuerto. Tendrían que revisarse los contratos que se han hecho con la iniciativa privada y con el propio gobierno, que la mayor parte tiene un carácter ilícito. Es decir, de lo que se trata es de generar tasas de ganancia verdaderamente abrumadoras, gigantescas, protuberantes, y esto es lo que se quiere evitar por parte del licenciado López Obrador, y por eso plantear la revisión de los contratos, tanto en el caso de Pemex como en el caso del aeropuerto. Y a esto le temen de una manera realmente terrible. No quieren que se revise para nada eso. Ahora bien, por otro lado, se ha señalado, se trata de una zona lacustre. Es una zona vulnerable porque es lacustre. Los ingenieros de la Asociación Hídrica, que es un grupo de ingenieros, han señalado que el hundimiento está controlado. No, yo no tengo, no sé mucho cómo es la cuestión técnica sobre este particular, pero ellos dicen eso, que el hundimiento está controlado, que no hay problema. Se supone que va a haber varias pistas. Primero se habló de 2 pistas, 2 o 3 terminales, y se alega que la falta de estudio implica, por parte de los críticos del nuevo aeropuerto, que las inundaciones se van a dar, y también es muy posible choque con las aves. Hay que tomar en cuenta que a fines del siglo pasado
El ingeniero Gerardo Cruikshank, hizo una labor muy importante en el exvaso de Texcoco. Hay que recordar que cuando estaban los famosos aztecas, ellos generaron una sociedad hidráulica muy importante, o sea, crearon compuertas, crearon canales, crearon albarradones y lograron generar una sociedad hidráulica de gran envergadura, porque aunque los aztecas eran ricos por el hecho de que saqueaban tributos, eran ricos también porque tenían una agricultura floreciente, por ejemplo, en el caso de las chinampas. Ya en el siglo XX, con este ingeniero Cruikshank, se logra una recuperación del lago del exvaso, se crean nuevos afluentes de agua, nuevos cuerpos de agua, e incluso se crean lagos artificiales como el famoso lago Nabor Carrillo. Habría que entender, por cierto, que este lago Nabor Carrillo, el propio ingeniero Luege, panista, que fue presidente de la Comisión Nacional del Agua, señala que se está desecando el lago Nabor Carrillo y parte del lago se ha cedido a un grupo pistoleril llamado Antorcha Campesina. La desecación del lago Nabor Carrillo está creando grandes problemas en toda esta zona. Se le ha contestado a Luege que no es cierto, que no hay ninguna desecación y que por el contrario la cuestión del drenaje y los cuerpos de agua y los colectores se está resolviendo en forma óptima. Sin embargo, lo que está sucediendo ahorita es que gran parte de la erosión del suelo y de los cerros está haciendo que gran parte de lo que es el terreno firme y el terreno montañoso y cerril está prácticamente desapareciendo. Varios cerros, como los de Chimalhuacán, como los del propio Texcoco, están siendo mochados, están siendo recortados. La gente se está quejando de que les echan el lodo a sus terrenos y que además, según la composición química que se ha visto, se trata de un lodo tóxico. Han llevado este lodo, por ejemplo, a la propia Secretaría de Gobernación y lo han puesto allí para que se examine. Se trata de un lodo tóxico y efectivamente las comunidades indígenas o mestizas han sido notoriamente agredidas. Entonces, de lo que se trata efectivamente es un megaproyecto que va a crear efectivamente una zona comercial de notables proporciones, pero que va a implicar la transformación radical de raíz de las comunidades y por lo tanto la aparición de un epicentro capitalista que implica una acumulación por despojo, como lo llama el británico David Harvey. Esta acumulación por despojo se está dando también con el fracking, por ejemplo, o sea, la fractura hidráulica, en el caso del petróleo, se está dando también en zonas como Morelos, se está dando obviamente con la minería. Hay que recordar que el señor presidente Calderón, que es un bandido auténtico, se dio millones de hectáreas a las mineras además a tajo abierto, que generan una gran toxicidad en los pueblos aledaños. Es decir, estamos en una época de agresión neoliberal enormemente potente y la resistencia, por el momento, es una resistencia fragmentaria, inmediatista, no totalmente coordinada. Es decir, la gente resiste, la gente va por la vía jurídica, la gente hace plantones, la gente se mueve, pero evidentemente falta coordinación, falta también que los mismos partidos de izquierda encabecen, organicen estas luchas y no simplemente estén pensando en ensueños electorales. Sobre este en particular, entonces yo creo que Walter nos va a dar la nota de por qué no es viable este nuevo aeropuerto desde el punto de vista de lo que es un piloto aviador. Y en este sentido, pues, les agradezco mucho su atención.